A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29, 29.1, en señal abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net. Esa es nuestra página web en tiempo real, y también subimos este programa a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor César Paz y Miño. Siempre es un gusto tenerle con nosotros porque él está en constante desarrollo de investigaciones, de escritos, de revistas informáticas con el tema médico que siempre son muy interesantes para poder estar enterados de lo que viene sucediendo en la medicina, y como en el caso que vamos a hablar el día de hoy de un síndrome que existe, y el doctor ya nos explicará. Seguramente existe todo un siempre, y en algún momento seguramente fue descubierto, pero siempre hemos hablado de este síndrome. Y síndrome, cuando hablamos de síndrome es una palabra que significa que se suman una serie de causas y síntomas, ¿no? Y en este caso es el síndrome de Down, trastornos asociados al síndrome de Down, consecuencias, tratamientos y derechos del paciente es uno de los términos que, mejor dicho, uno de los títulos de una de las investigaciones del doctor. Doctor, bienvenido, siempre es un gusto tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el síndrome de Down en realidad es un síndrome que se ha conocido desde la prehistoria, ¿no? Existen datos. Existen figuras de cerámica prehistóricas de muchas culturas, incluso se conoce de la cultura mochica. En el Ecuador también hay algunas piezas. Entonces siempre ha habido este atractivo, y claro, en Europa pasa lo mismo. Hay piezas egipcias, griegas, romanas, de que describen en las figuras este síndrome. El síndrome significa muchas cosas. El síndrome de Down tiene al menos 54 características que convergen, ¿no? Unos más, unos menos, pero siempre se presenta. Una de las características que se presenta en el 80-90% de personas con síndrome de Down es el retardo mental, ¿no? Que puede ser severo dentro del síndrome. Ya. Exactamente. Incluso en el tema de la deficiencia mental existen diferentes categorías. Hay pacientes, personas con el síndrome que se desenvuelven mucho mejor, que tienen una vida social mucho mejor, que incluso hacen actividades con bastante destreza, con la limitación que tienen, pero hay otros que no tienen esa opción y tienen los cocientes intelectuales muy bajos, que no les permite tener incluso el contacto social, resolverse por ellos mismos. Entonces hay una gradación. Físicamente, doctor, ¿cuáles son las características? Porque de pronto cuando nace un bebé todavía no nos damos cuenta del retraso, digamos, mental que van a tener en alguna etapa de la vida. ¿Se puede determinar desde un inicio, entendiendo que hay situaciones que a veces por la falta de políticas de salud no las prevemos tampoco, incluso desde la época del embarazo? Sí. Bueno, las características, siempre se dice que el síndrome de Down es de fácil diagnóstico, generalmente. Se puede confundir con algunas otras enfermedades, pero normalmente las características físicas están esta cara peculiar que tienen, con los ojos de características especiales, que tienen un pliegue que les hace como, digamos así, como achinados, que es el término. Y luego tienen varias otras cosas, tienen hipotonía, tienen las líneas de las manos diferentes, tienen unas características en el iris, en realidad, que llaman la atención, tienen la lengua protruida, y de ahí seguimos. Puede haber cardiopatías, puede haber hernia umbilical, etcétera. Como decía, como unos 54 características, ¿no? Entonces, es frecuentemente diagnosticado al nacimiento, puede confundirse con hipotiroidismo congénito,
pero digamos que normalmente se lo puede reconocer al nacimiento si tienes la práctica médica con experiencia, los pediatras, etcétera, ¿no? ¿Esta es una condición congénita también, el síndrome Down? Naces con el síndrome, se produce durante el embarazo, una vez que se da el embarazo, desde ese momento aparece el síndrome de Down. Hay una variante que es frecuente en el Ecuador que se llama mosaico, que es que un individuo tiene células normales y en él mismo células alteradas. La proporción varía entre el 5% hasta el 80% de esta variación, un mosaico, que hace que también las características físicas puedan variar mucho, ¿no? Incluso hemos tenido pacientes que se han investigado por otro problema y descubres que tenía una línea en mosaico muy bajita de 5%, 6%, que incluso no tiene características físicas ni mentales, ¿no? Entonces sí hay esta variación y por eso hay diferencias en los comportamientos de los pacientes que tienen. Se da, ¿no?, por la trisomía, ¿no?, del cromosoma 21. Sí. Normalmente tenemos dos. Entonces aparece uno extra, que puede venir de la madre frecuentemente o del padre. Entonces algo ocurre durante la fecundación, que migran mal a los polos de la célula durante la división de la célula y se quedan, con el problema de la trisomía 21. Los datos en Ecuador, más o menos, doctor. Eso es interesante porque en el mundo más o menos hay uno en 1000, uno en 2000, uno en 3000, pero en el Ecuador los datos que tenemos es de uno de cada 527 nacidos vivos, que eso es una condición, digamos, que es bastante frecuente. Es un porcentaje mayor. Claro, es mucho mayor. Y la parte que hablábamos de mosaico, sobre todo ocurre en mujeres jóvenes. El síndrome de Down se asocia a la edad materna, pasado a los 35. A los 35 años empieza a duplicarse el riesgo. De 35 en adelante la mujer tiene más riesgos. Más riesgos, exactamente. ¿Y eso por qué? Probablemente se asocia a que los óvulos que están guardados en los ovarios pasan 30, 40 años guardados hasta que maduran, ¿no? Una vez cada mes se madura y por eso los ciclos menstruales. Y entonces estos que están como más viejos, digamos así, los óvulos tienen más riesgo. Y a medida que pasa la edad va duplicándose el riesgo. 35, estamos hablando de uno en 527, a los 36 del doble, 37 el doble del anterior y así hasta los 45 años que llega uno en 8. El riesgo, y entonces por eso es que siempre proponemos que exista la medida de diagnóstico prenatal al menos, pese a que es un derecho del diagnóstico prenatal, al menos en mujeres pasadas los 35 años, porque existe mucho mayor riesgo de tener este ¿Eso problema. Tiene que ver con la prevención, doctor? Sí, la prevención. Cuando hablamos de prenatal, no es solamente prenacimiento, sino antes de la fecundación incluso. Bueno, ¿se puede no puedes detectar antes de la fecundación, pero sí prenatalmente. Entonces hay técnicas digamos de diagnóstico prenatal que son las más comunes, que fueron el líquido amniótico. Ahora se puede hacer estas pruebas en sangre materna, que se conoce que hay células del feto que están circulando en la sangre de la madre, y ahí puedes tú captarles y hacer el estudio. Y ante eso se puede algo, o sea, el síndrome va a estar, ¿no? Sí. No se lo puede aplacar algo. Bueno, en eso estamos, en la ciencia, ¿no? Sí, ¿no? Acaba de descubrirse o digamos, hacerse un experimento en que se ha logrado bloquear en el laboratorio las células que tenían la trisomía 21 con una técnica que se llama de edición genética. Se ha logrado anular al cromosoma 21 extra, pero esto es in vitro, no ha pasado todavía en pacientes, pero creo que hacia allá estamos yendo porque cada vez entendemos mejor. Ahora, ¿cuál es el desafío de eso? Es que se lo haga lo más pronto posible, es decir, ni bien tengo el diagnóstico, que se haga el embarazo, que se haga el diagnóstico. Eso es un poco complejo y por eso es que tenemos a veces problemas con estas técnicas que son intraútero. Digamos que la recomendación científico-técnica
para no entrar un poco en la polémica de lo que significa el diagnóstico prenatal de un niño con problemas genéticos en general, es la posibilidad de interrupción terapéutica del embarazo con la información a la madre, las consecuencias que va a tener cualquier enfermedad genética, incluida el síndrome de Down, y que en definitiva la mujer decida si quiere o no tener un hijo con un problema genético, que ese es digamos uno de los reclamos que han tenido incluso movimientos feministas sobre el tema de los derechos reproductivos, ¿no? Pero eso en nuestro país todavía no... No hay el tema de interrupción terapéutica por problemas genéticos, pero creo que eso algún rato tiene que darse, porque hay enfermedades que las madres, las parejas no quieren tener hijos con problemas genéticos que son graves. Digamos que el síndrome de Down, y hay otro que se llama síndrome de Turner, que afecta solo a mujeres, son los más livianos, digamos así, desde el punto de vista de manejo, de características, de costos. En el artículo que hacías referencia, más o menos se habla de que necesitas para tener un niño con síndrome de Down, una niña con síndrome de Down, entre $500 a $900 al mes, que sería para que tengan todas las cuestiones resueltas, sociales, educativas, médicas, etcétera. Pero cuando se presenta un problema, las cosas pueden subir hasta 20,000, 50,000, 100,000, dependiendo de qué problema tengas, cardíaco, una leucemia que también tiene mucho más frecuente, etcétera, ¿no? Pero, y vuelvo a decir, estas son las enfermedades más light, las más suaves. Hay unas enfermedades que son realmente agresivas, que involucran ya la vida misma de los individuos, el comportamiento social casi inexistente en algunas, y entonces por eso es que siempre decimos que debería pesarse el tema de la posibilidad de interrumpir embarazo cuando existe un problema genético grave, y eso yo lo he planteado desde años atrás. Incluso durante la discusión de la ley sobre el aborto por violación, que al menos esa parte sí está legislada ya en el Ecuador, pero siempre pensamos que debería extenderse a los problemas genéticos también, ¿no? La expectativa de vida, doctor, de los varía mucho, ¿no? Puede estar entre 30 a 50 años, dependiendo, y seguramente ha ido subiendo con el desarrollo médico también, y dependiendo, ¿no? También de los problemas que vayan teniendo, ¿no? Los niños con síndrome de Down lastimosamente tienen un 30% más de riesgo de hacer leucemias, y eso complica el periodo de vida de estos niños, niñas, ¿no? Entonces, sí hay que poner atención el tema del desarrollo de los niños, del tema educativo, la inclusión que se demanda como un derecho también, y eso también es importante, ¿no? Si tenemos ya el paciente, pues hay que darle todos los elementos para que tenga una resolución social lo mejor posible, para que se convierta en una persona que al menos pueda manejarse por sí mismo, ¿no? Claro, cuando una pareja tiene un niño o niña con síndrome de Down, es muy probable que vuelvan a tener otro hijo con el síndrome. El riesgo de que se repita es del 1% en la mayoría de casos, pero hay algunas alteraciones, por eso es que es importante evaluar también a los padres, porque hay algunas alteraciones que el riesgo de repetición está entre el 10 al 15%, y hay una variante que es poco frecuente, que es que dos cromosomas 21 están pegados, y se llama translocación 21-21, que la probabilidad de repetición es del 100% en todos los embarazos. Es decir, eso se puede determinar. En la madre tiene duplicado el cromosoma, usted va a tener un niño, si se embaraza va a tener un niño. Sí. Entonces por eso es importante estudiar a los padres, ¿no? Pero como digo, esto es casi el 1% de pacientes tienen esa condición de tener una translocación 21-21. Pero la mayoría, el riesgo de recurrencia es 1%. Por eso es que siempre que damos asesoramiento genético, digamos, que tratamos de disminuir los sentimientos de culpa, facilitar las opciones terapéuticas y programar el siguiente embarazo, si es que eso es lo que quiere la pareja. Claro, eso es interesante, porque además usted ya está hablando del tema de los tratamientos.
e incluso dentro de esto entra otro campo de la medicina, como es el tema psicológico, ¿no? Exactamente, la ayuda que necesita, porque claro, son pacientes que tienen una dificultad de entrada. De ellos y los padres y la familia, ¿no? Y luego viene el conflicto familiar, que vemos abandonos de hogares, de rompimientos de familias, abandono de los mismos hijos con el problema, claro, ¿no? Entonces es real ese problema. Entonces, incluso ahí cuando tú dices, discutimos del tema de, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, y que dicen, bueno, denles en adopción. Yo siempre digo, muy bien, pero adóptenles. Claro, porque una cosa es decir, denles en adopción, y otra cosa es que tú vayas a adoptar. Claro, porque esa sería una cosa pues más solidaria que decir solo no interrumpa el embarazo. Entonces buscar una salida a través de estas personas bondadosas que, bueno, pues adopten, ¿no? Pero no ocurre. Hay un montón de niños abandonados en centros educativos, en centros que se dedican a recibir estos niños y que no han sido adoptados. Ellos se convierten en los padres adoptivos, estos centros, estas fundaciones, porque también existe una ausencia del Estado. Exacto, ¿no? Y bueno, también hay una desatención en el tema de tratamientos tremendo, en el tema de como son enfermedades genéticas, entonces la gente se asusta, los planes gubernamentales en atención a los pacientes con discapacidades de origen genético bajan, por eso es que los pacientes demandan al Estado para poder conseguir los tratamientos. Entonces hay toda una problemática, porque pese a que en el Ecuador es una enfermedad muy frecuente, uno de cada 527, en Europa, por ejemplo, no nacen ya niños con este problema. ¿Por qué? Porque hay el diagnóstico prenatal, hay la opción de interrupción del embarazo, y porque las parejas no tienen hijos. Además, ¿no? Y entonces, claro, ha cambiado la prevalencia del síndrome de Down en Europa, pero en América Latina, en el Ecuador, se está comportando más o menos como hemos visto en los últimos 20 años. Entonces no ha variado el tema. Por eso es que tan importante poner atención desde el punto de vista de salud pública a este síndrome. ¿Existe legislación sobre eso? Porque en nuestro país existe legislación para todo. Muchas cosas y no se cumple. No se cumple, ajá. Sí. Bueno, no hay una específica, pero hay una ley sobre discapacidades, que también ahí tiene algunas cuestiones complejas, como es, primero, tienes una lista de enfermedades raras, donde está incluido este síndrome, y no hay lista de otra, ¿no? Entonces vienen los problemas de, bueno, a mí inscríbame como persona con discapacidad, y no es demasiado engorroso el tema. Hay otros temas, por ejemplo, que las madres se quejan de que como responsables legales tienen derecho a trabajo, pero no les dan trabajo. El Estado debería contemplar esta opción, ¿no? Si soy responsable de un niño, pues tengo que tener un trabajo, pero no hay trabajo, y esa es una de las demandas que eso han hablado mucho la Federación de Enfermos con Enfermedades Raras. Ya han dicho eso, ¿no? Entonces, claro, hay toda una problemática en las enfermedades raras que es muy compleja en relación a todo el tema de derechos que existen sobre las enfermedades raras. El estigma es ya hemos hablado, ¿no? Exactamente, también hay esa cuestión, ¿no? Ahora tú, incluso por suerte, se está como abriendo más la sociedad a adaptar, a acostumbrarse a que existan estos niños, ¿no? Aceptarlos, porque son personas que tienen, por supuesto, su nivel de funcionamiento intelectual, de afectividad, y eso hace que las madres, los padres, las familias tengan un sentimiento muy positivo sobre estos niños, y que eso haga que también traten de que se mejore su entorno, que se mejore su educación, y que sean individuos que puedan autosustentarse en la medida de lo posible. Vuelvo a decir, muchos de estos niños sí pueden hacerlo, hay otros que no llegan a ese nivel, y eso es lo que tiene que digamos, contemplarse en cualquier programa de salud pública relacionado al síndrome de Down, ¿no? Claro, y ante esto, doctor, además el tema de lo que ha subido la expectativa de vida para determinados padres se vuelve en algún momento, si no tienen la ayuda estatal. Claro, es un asunto de toda la vida, es una tragedia, ¿no? Es una tragedia. Yo veo pacientes y familias que
es una tragedia. Es una expectativa, la expectativa de vida que haya subido es buenísimo, por supuesto, pero termina siendo como contraproducente. Claro, porque no es una persona que de todas maneras, en muchos casos no tiene las destrezas que esperaríamos. Incluso llegando ya a la edad adulta. Exacto. O después pierden a sus padres. Sí, exacto. Y ahí viene un problema. Si está en 40, en 50 años el chico, justamente los padres ya fallecieron. Claro, entonces, por eso mismo es que se ha discutido esto tan ampliamente que se habla del tema de la posibilidad de interrupción de embarazos, etcétera. Lo curioso es que cuando haces diagnóstico prenatal, de cada 3 diagnósticos prenatal que se les dice que son síndrome de Down, 2 piden interrupciones de embarazo y 1 no. O sea, esa es la estadística real. Entonces, por eso es que tenemos este síndrome, porque es digamos, el más manejable médicamente, socialmente, desde el punto de vista educacional. Hay otros que simplemente no, el 99% de diagnósticos con problemas graves terminan en interrupciones voluntarias de embarazo. Y eso es importante, la palabra voluntaria, claro. ¿No? Nadie impone nada. 2 de cada 3 se manifiestan en ese sentido. Claro. Cuando saben. Usted va a tener... Y de otras enfermedades, 99% dicen que no, porque son otras enfermedades mucho más agresivas, más determinantes de incapacidades tremendas, y entonces las parejas deciden que no, ¿no? Entonces, toda esa realidad que a veces no la queremos ver, está con estadísticas, está presente en los estudios científicos, y creo que es la mejor forma de empaparse del tema para poder discutir incluso desde el punto de vista de derechos, ¿no? Estamos otra vez, el derecho del paciente que ya ha nacido, es el derecho a que tenga una buena atención, educación, atención médica, medicamentos, etcétera, pero también hay el otro lado de parejas que dicen, bueno, yo no quiero tener, y eso no está legislado en el Ecuador. Claro. E incluso con leyes como las que existen, en las que a nadie se le puede rechazar, por ejemplo, dentro de los establecimientos de salud, existen escuelas, colegios, unidades educativas que no quieren recibir a estos niños. Sí, o terminan derivando, dicen, ¿sabe qué? Él no está yendo en la misma línea, no está yendo en los mismos conocimientos, entonces le derivan al distrito y resulta que el niño empieza a rotar de escuela en escuela porque nadie le quiere. Claro, y porque además hay la problemática del aprendizaje, ¿no? O sea, como tienen un problema exacto del aprendizaje, también empiezan a fallar, hay todo el conflicto del colegio que no sabe cómo manejar, empiezan exactamente a decir, ve, a su hijo no rinde, no está, y eso, por ejemplo, es una cuestión que desde el punto de vista de las autoridades competentes en educación deberían poner atención para tener expertos en educación en estos temas de enfermos con problemas especiales, que eso no existe. Claro, los psicólogos son generales. No estamos capacitados para atenderle a su niño. Exactamente. Sabe que no podemos, ya hemos hecho el intento. Pero tiene que haber, ya que está la ley, para que se les incluya. Entonces tiene que haber una alternativa de esas, ¿no? Es decir, necesito personas que sepan manejar este tema, cómo orientarlos, hasta qué punto el ministerio, por ejemplo, mandar unos tutores no especializados a estas unidades educativas para no tener que estarles moviendo además a los niños, el trauma que crea en ellos, en sus padres, el estarles moviendo de institución en institución incluso, ¿no? Y luego una cosa que es importantísima, que por ejemplo las madres de los pacientes se quejan, es que cuando necesitan pruebas especiales les derivan a cosas ilógicas, ¿no? Si vivo en Quito, pues me derivan a Guayaquil a que le haga la prueba. Y entonces, claro, entras en un conflicto, dices, sí estamos dándole la opción de la prueba, pero en Guayaquil, pues no cerca de donde vivo. Entonces, esas son otras de las cuestiones que uno no entiende bien por qué ocurren, ¿no? Bueno, digamos que el Estado de alguna manera se ahorra la responsabilidad, ¿no? Al derivar, al poner las trabas. Pero no existe una dedicación como es la que tiene que haber. Doctor, se ha acabado el tiempo, ha sido importante hablar sobre los trastornos asociados al síndrome de Down. ¿Algún mensaje final, algo que podamos decirle a la gente respecto a este tema, algo que se nos haya quedado aquí en la parte final, que no le hayamos hablado? Bueno, pienso que las personas que tienen síndrome de Down, las familias, tienen que adaptarse a esta situación que de todas maneras trae conflictos, crea familias disfuncionales incluso, pero que es un síndrome que es bastante bien manejable
comparado con otros síndromes, y el Estado debería tener la precaución de tener la política clara del tema educativo, de salud, etcétera, con respecto a estos pacientes con síndrome de Down. Rapidito, ¿el síndrome de Down se le sigue considerando como una enfermedad rara? Sí, de hecho en muchos países es rara. Pero seguramente es la más conocida de las enfermedades raras. Claro, es una enfermedad que se describió en 1800 algo, no me acuerdo ahora. Pero sí, en el Ecuador es una más bien frecuente, pero que está dentro de la lista de enfermedades raras, porque claro, es un problema genético que étnicamente probablemente tenemos esta predisposición al síndrome. Doctor, muy gentil. Gracias. Gracias. Amigos, ha estado con nosotros el doctor César Paz y Miño, investigador en genética médica, Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, Universidad UTE, hablando sobre los trastornos asociados al síndrome de Down, consecuencias, tratamientos, derechos del paciente, el estigma que existe. Hemos hablado el día de hoy en esta importante entrevista. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.